Buenísimo. Uno presenta al siguiente como simposio. Doctor. Buenos días. Mi nombre es Daniela Blandoni, junto con mi grupo de rotación, que somos estudiantes de octavo semestre de medicina de la Universidad del Sinú, pues hoy vamos a exponer sobre malaria y embarazo. Esto bajo la tutoría del doctor Félix Canense. Bueno, la malaria, o también se conoce como paludismo, es una enfermedad infecciosa de, de interés público. Pantalla, toda la pantalla. Ah, sí, qué pena. De interés público y pues esto se da a nivel mundial, siendo pues una de las enfermedades de carácter endémico principales en el trópico y en el subtrópico. Eh, la misma es producida pues por parásitos del género Plasmodium y pues su vía de transmisión son menos comunes pues de la madre al feto o pues por medio de transfusiones sanguíneas. Se presenta con un cuadro caracterizado por fiebre de inicio súbito y pues de manera intermitente, cefalea, escalofríos, vómitos, mialgias y sudoración. Esto tiene un periodo de incubación que lleva unos 10 o 15 días aproximadamente, o también pues puede llegar a incluir años. Em, ¿Qué más? Los grupos que se encuentran pues en mayor riesgo son los que están menores de 5 años y los adultos mayores y obviamente las embarazadas. Actualmente se utiliza pues un tratamiento estandarizado, pero sin embargo pues se han visto cepas que son resistentes en estos últimos años a ese tipo de tratamientos. Bueno, hablando un poquito de la definición, tenemos que tener en cuenta, pues como ya lo había hecho anteriormente, que es una enfermedad causada por el Plasmodium, entre esos el Plasmodium falciparum, el Plasmodium ovale, el Plasmodium malariae y el Plasmodium vivax. Es transmitido por las hembras de los mosquitos de Anófeles. Y pues la enfermedad como tal ha sido definida como la presencia de Plasmodium en la sangre periférica materna o el hallazgo del parásito en la placenta, siendo esto pues de un impacto tanto para la madre como también para el feto o pues el neonato. Las madres gestantes pues tienen un mayor riesgo de infección y de enfermedad sintomática en comparación con las mujeres adultas que no están embarazadas. Esto pues debido a una mayor densidad parasitaria, a depresión de las células mediadoras de la inmunidad y pues al estado hormonal en el que se encuentra la paciente en el momento del embarazo y pues a un mayor estímulo para la replicación de este parásito, agravándose pues el cuadro sobre todo en las adolescentes y en las primigestantes. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues el paludismo, como ya lo sabemos, es una enfermedad que pues es más prevalente en la mayor parte de las regiones tropicales del mundo, pues especialmente en África y aunque también en sitios como Asia, Oceanía, Medio Oriente, Turquía, en España, y también pues en muchas partes de América Latina. Pues respecto a Colombia, principalmente las comunidades pobres y vulnerables de los municipios que están ubicados en el trópico o que están inferiores a los 1.600 metros sobre el mar, especialmente las poblaciones afro, las indígenas, las que se encuentran en la región pacífica, en la región Amazonía, bueno, acá en Córdoba también, pues así como también algunas zonas de Antioquia, de Bolívar y pues las zonas fronterizas con países como Brasil y Venezuela. Continúo, doctor. Bueno, Son tres ya que pase, Claudia. ok, entonces a continuación los dejo con mi compañera Claudia.
con respecto a la fisiopatogenia, aquí tanto la fisiopatología como la sintomatología van a estar relacionadas con la inmunidad del hospedero, la especie del parásito y su ciclo de vida, que pues va a estar evidenciada en esta imagen. Bueno, la sintomatología de la malaria es debida a la invasión parasitaria de cerca de 100.000 parásitos de sangre, así como también se ha visto que pues corresponde a la ruptura de un número elevado de esquizontes circulantes, liberándose así merozoitos a la sangre, los cuales posterior a varios ciclos eritrocitarios va a aumentar la concentración de citoquinas proinflamatorias con el factor de necrosis tumoral alfa, al igual que las moléculas como las interleucinas que 1, 2 y 12 y el activador de plaquetas. Estas citoquinas van a favorecer la adhesión de las células al endotelio, produciendo hipoxia tisular, así como un estado de inflamación sistémica. Entonces, con respecto a la malaria producida por falciparum, se ha observado que los eritrocitos con parásitos maduros se encuentran dentro de los vasos pequeños y medianos, permitiendo esto evitar la eliminación del parásito en el vaso. Sin embargo, va a generar un daño en las células endoteliales del huésped y la obstrucción. Entonces, la citoadherencia está mediada por la proteína 1 de la membrana de eritrocitos plasmodium falciparum, y se ha visto que pues, los diferentes subtipos de esta proteína se unen a distintos receptores endoteliales. Bueno, de igual manera, los eritrocitos infectados también se unen a células no infectadas que pues, van a ser las rosetas, y estas se vuelven menos deformables, exacerbando la construcción microvascular. Bueno, se considera que las formas graves son secundarias hipoxias dada por la oclusión de microvasculatura de órganos vitales por hematis parasitarios, los cuales se adhieren entre sí, contribuyendo a la reducción del flujo circulatorio y la disfunción multiorgánica. Entonces, con respecto al ciclo de vida, es complejo e involucra diferentes estadios en el mosquito y posee 2 fases. Asexual en el hospedero humano, que pues van a indicar las flechas azules, y sexual en el vector, que van a indicar las flechas rojas. En el primero inicia con la fase exoeritrocitaria, cuando la hembra Anopheles introduce el esporozoito al torrente sanguíneo, que va a ser el número 1. Estos van a viajar al hígado en 30 minutos y van a infectar los hepatocitos, que está evidenciado en el número 2, que va a ser el lugar donde comienza el desarrollo asexual tisolar. Aquí en la ubicado en la imagen, en la A. Entonces, primero maduran en el hepatocito y luego en el eritrocito. Dentro del hepatocito maduran por un mes, que pues va a ser un tiempo de incubación, esquizontes tisulares, el número 3. En Plasmodium vivax y oval existen otras formas de parásito, que pues va a estar el hipnozoito, que pues va a ser acá en el número 4. Bueno, esto va a persistir en forma latente dentro del hepatocito y es responsable de las recaídas. Al romperse los esquizontes tisulares, liberan los merozoitos, el número 5, que van a invadir el eritrocito, viene el número 6, para dar continuidad al ciclo asexual sanguíneo. Entonces, los eritrocitos se desarrollan el eritrocito acumulado en hemozoína, pasando por trofozoito anular, que es el número 7, el maduro el número 8 y el esquizonte el número 9. El esquizonte eritrocítico va a acumular merozoitos y se rompe, el número 10, produciendo la liberación de merozoitos que van a invadir otros eritrocitos para seguir a la fase asexual. La liberación constante de merozoitos de esquizontes eritrocíticos pues va a producir paroxismo. Entonces, durante la fase eritrocítica, algunos trofozoitos se diferencian, que en el número 11 de la imagen vamos a verlo, a la forma sexual de los gametocitos masculinos y los gametocitos femeninos, que el número 12. Estos son captados
cuando el mosquito pica a los hospederos durante la alimentación. Aquí vemos en el número 13. Y ya en el destino del mosquito, en el intestino del mosquito, se van a fusionar para formar cigoto, en el número 14. Y posterior a esto, iniciar la parte asexual en el vector. El cigoto desarrolla oquinetos invasores, el número 15, y que van a atravesar el intestino medio y se transforman en oquistes. Vemos en el número 16, que en 14 días se van a producir miles de esporozoitos que son liberados como quistes. Vemos en el número 17 a las glándulas salivales para infectar al humano. Entonces, si el tratamiento aquí no es efectivo en Plasmodium vivax, oval, se repite el ciclo exoeritrocíticas en años después. Pasa. Con respecto a las aquí. Sí. Bueno, continúa mi compañera Yuri. Bueno, con respecto a las alteraciones que producen los eritrocitos, tenemos que el parásito para crecer consume y degrada la hemoglobina. El grupo hemo, pues, es un tóxico. Este se polimeriza a hemozoína, el cual es el pigmento palúdico biológicamente inerte. Además, alteran la membrana del hematío. Entonces, lo que va a suceder es que alteran el transporte a través de la membrana, generan antígenos de superficies esenciales y, por otra parte, insertan proteínas del propio parásito en la membrana del eritrocito. De esta forma, el hematíe en las primeras 24 horas se vuelve rígido y deforme y al segundo día se crean protuberancias en su superficie que exponen una proteína adhesiva que se fija al endotelio de las vénulas y capilares y a otros eritrocitos. El principal método lesivo del parásito en el ser humano es este. Su capacidad de citoadherencia, las partículas que actúan como receptores, las cuales son principalmente 3. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Espérate que está. Siguiente, por favor. Siguiente, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué pasó? Siguiente. Es que bueno, no sé el internet qué le sucede que no me... Las partículas que actúan como receptores son principalmente 3. Tenemos entonces por un lado la molécula 1 de adhesión intercelular, la cual es esta se va a encontrar en el cerebro. Por otro lado tenemos el sulfato de condotrina, se encuentra en la placenta, y por otro lado tenemos el CD36 que se encuentra en el resto de los órganos. En sangre periférica, pues solo se observan las formas en anillos, las cuales son las formas más jóvenes de los parásitos. Por eso, los niveles de parasitemia en sangre periférica no reflejan fielmente el número real de parásitos en el organismo. Este es el mecanismo de acción de Falciparum, pero el resto de las formas de Plasmodium solo son capaces de infectar eritrocitos muy viejos y carecen de capacidad de aglutinación. De ahí que la infección sea mucho menos grave. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a la respuesta del ser humano,
tenemos que se va a aumentar la función de filtración del vaso, aumenta la eliminación de eritrocitos infectados y no infectados. La liberación del parásito a la sangre estimula la activación de macrófagos que a su vez liberan citoquinas proinflamatorias y median la aparición de fiebre. A partir de los 40 grados de temperatura, los parásitos maduros se mueren. Finalmente, se produce una respuesta inmunitaria específica tras haber sido expuesto un número suficiente de cepas que no protege frente a futuras infecciones, pero sí frente a parasitemia intensa y enfermedad grave. El estado de parasitemia asintomática, típica de zonas endémicas, entonces tenemos que esta inmunidad es específica de especie y cepa. Las madres infectadas transfieren de forma pasiva las inmunoglobulinas G a través de la placenta, que protege al hijo de un paludismo grave durante los primeros años de vida. Esta inmunidad desaparece al migrar de zonas holoendémicas varios meses o años. Con respecto a la drepanocitosis, tenemos que este es un déficit de la glucosa 6-fosfatasa que protege frente al paludismo, y tenemos la talasemia alfa, la cual se asocia pues con un mayor riesgo de paludismo. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Edgar, la cual va a continuar pues con la charla. Bueno, con respecto, ahora continuando aquí, vamos a ver que en las manifestaciones, las primeras manifestaciones clínicas ocurren entre la semana 10 a la 28 días de nacido. Ahora, los hallazgos más frecuentes son la fiebre, la anemia, la esplenomegalia, que están presentes en más del 80% de los pacientes. Otro hallazgo que nosotros vamos a encontrar, como vemos, es el crecimiento, una mala alimentación, regurgitación y unas disposiciones diarreicas, como también la ictericia. Bueno, entonces las manifestaciones clínicas nos permiten diferenciar una malaria congénita de la adquirida postnatalmente. Siguiente. Bueno, el efecto de la malaria en el embarazo. Bueno, hay mayor prevalencia de la infección a mayor densidad de parasitaria a comparación de las no embarazadas. Es la más severa. El riesgo de preeclampsia y eclampsia y muerte fetal. Vamos a ver que la parasitemia mayor es en el segundo trimestre. La infección en la placenta es más severa y común en las primeras gestantes que en multíparas. Las primeras gestantes son parasitadas con más frecuencia y vamos a encontrar que un hallazgo común va a ser la anemia. Bueno, en las zonas hiperendémicas, la mamaria en adultos puede ser asintomática o pues levemente sintomática. Siguiente. Con respecto a las formas clínicas, la malaria gestacional, tenemos la malaria gestacional no complicada, la cual pues da cuando la paciente gestante presenta infección sintomática con parasitemia sin signos de severidad o sin evidencia de disfunción orgánica. Los signos y síntomas de malaria gestacional no complicada son inespecíficos y similares al cuadro clínico de enfermedades virales comunes: malestar general, cefalea, fatiga, disconfort abdominal, dolor muscular y articular, entre otros. Bueno, usualmente vamos a ver que estas pueden agravarse en pocas horas si no hay un diagnóstico y un tratamiento de forma oportuna, pudiendo sobrevenir un cuadro de malaria gestacional complicada. Bueno, sobre todo en los casos producidos por Plasmodium falciparum. Esto debe tenerse presente en los casos gestantes en áreas de transmisión pues frecuentes, quienes a pesar de tener inmunidad adquirida, esta se va perdiendo progresivamente durante el embarazo. Bueno, ahora bien, vamos a ver qué siguiente. Bueno, siguiendo con esta malaria gestacional complicada, vamos a ver qué se produce en los casos de infección por falciparum. En estos casos, la gestante con malaria presenta una o más de las siguientes características clínicas
o de laboratorio. Entonces tenemos alteración de la conciencia o coma, postración, debilidad generalizada. Ejemplo, el paciente solo puede mantenerse en pie con ayuda. Anorexia, convulsiones, dificultad respiratoria, por ejemplo, un edema agudo pulmonar o un síndrome de distrés respiratorio en adulto, colapso circulatorio o shock, ictericia, un sangrado espontáneo anormal, la hipoglicemia, que es característico también, la acidosis metabólica, la anemia endomorfítica severa, también tenemos una hiperparasitemia y una hiperlacticidemia. Bueno, ahora les dejo con mi compañera, que va a hablar de cada una de ellas. Ok. Siguiendo con la charla de las complicaciones, tenemos la anemia, es una de las mayores complicaciones durante la malaria gestacional, siendo esta su fisiología de carácter multifactorial, donde vamos a encontrar algunos mecanismos que nos van a explicar pues todo este proceso. Encontramos una hemólisis directa a los glóbulos rojos cuando estos ya han sido previamente infectados, que ocurre en el compartimiento intravascular con un secuestro de microcirculación, especialmente en el vaso y en la placenta. Con un segundo mecanismo tenemos la respuesta inmune específica, que esta se reduce en el ciclo de vida de los glóbulos rojos, como bien sabemos, duran 120 días, entonces esto va a estar disminuido en sus días. Alteración de la producción también de los glóbulos rojos, depresión de la eritropoyesis, inhibición de la liberación de los reticulocitos y destrucción prematura de los glóbulos rojos durante su proceso de circulación. También encontramos hiperparesplenismo, que esto sería asociado con la reducción de toda la serie de las células sanguíneas, esto causando una anemia trombocitopénica y también leucopenia. Entonces, en comparación con una mujer que no está en periodo de gestación, la proporción es de 7/1. Y la sintomatología que vamos a encontrar aquí es un poco inespecífica, puede ser vértigo, visión borrosa, frialdad, sudoración, hipotensión, incluso hasta convulsiones. Pasa, por favor. Bueno, con respecto a la malaria cerebral, esta es una complicación más grave con respecto a la malaria por Plasmodium falciparum en mujeres embarazadas, ocasionando una alta mortalidad de estas maternas. En un estudio que se realizó, existe una fisiopatología que de pronto nos ayuda a entender mejor esto. Vamos a encontrar que hay un secuestro de glóbulos rojos parasitados en la microvasculatura cerebral con una citoadherencia. También va a haber formación de rosetas, aglutinación de glóbulos rojos parasitarios. Las rosetas se forman de una unión de un glóbulo rojo no parasitado alrededor de los glóbulos rojos ya previamente parasitados. También vamos a encontrar una reducción de las citoquinas con elevación del factor de necrosis tumoral, del interferón gamma también y la interleucina 1. Va a haber apertura de la barrera hematoencefálica, entonces vamos a encontrar aquí unas manifestaciones que nos pueden sugerir esto. Sería alteración de conciencia, psicosis orgánica, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, y entre las más frecuentes y encontramos ya sería la alteración del estado de conciencia. El manejo que se debe realizar cuando hay este proceso debe ser en UCI. El tratamiento específico se recomienda la administración de quinina vía intravenosa con una solución hipertónica de la glucosa para evitar la hipoglicemia. Tenemos después la malaria placentaria, que esta es pues un órgano preferido en el secuestro de los glóbulos rojos y afectado principalmente por el Plasmodium falciparum, y tanto es su pues replicación. Esto resulta de la acumulación de los glóbulos rojos parasitados y una infiltración de las células proinflamatorias, lo cual se origina en alteraciones patológicas. Histológicamente, la placenta se caracteriza por la presencia de parásitos. Vamos a encontrar leucocitos, macrófagos, pigmentación malaria, también depósitos de fibrina en el espacio intravelloso y el engrosamiento de la membrana basal de trofoblast.
Estos depósitos de fibrinoide excesivos en el hallazgo histológico se constatan y usualmente están asociados a una necrosis del sincitio trofoblast, un daño endotelial, así como la pérdida parcial de las vellosidades, la acumulación de material filamentoso en las vacuolas intracitoplasmáticas. Esto nos va a ocasionar, puede ser unos neonatos hipotróficos, prematuridad, retraso en el crecimiento intrauterino. Bueno, los dejo con mi compañera Luisa Muñoz. Siguiente, porfa. Bueno, en cuanto a las otras complicaciones que pueden presentar las pacientes, es que ellas puedan llegar a presentar un coma. El manejo inmediato de este sería mantener la vía aérea. Se deben excluir otras causas del coma. Y además, también debemos tener a la paciente de cúbito lateral y evitar corticoides, heparina y adrenalina. También puede presentar una hiperpirexia. Esta se debe actuar de manera inmediata aplicando paños húmedos y paracetamol, que este es el fármaco de elección. En cuanto a las convulsiones, para estas debemos mantener la vía aérea, también administrar rápidamente diazepam y chequear glicemia. El edema de pulmón, en estas pacientes debemos tener una posición de un ángulo de 45 grados, administrar oxígeno, diuréticos y restringir fluidos. La insuficiencia renal, se deben excluir causas prerrenales, se debe hacer un balance hídrico y preparar a la paciente para diálisis. En cuanto al sangrado sanguíneo y coagulopatía, se debe tener en cuenta la transfusión de sangre y administrar vitamina K. Y el shock, que para este debemos descartar septicemia y tomar muestra de hemocultivo, administrar antibióticos y corregir trastornos hemodinámicos. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones perinatales, dentro de estas tenemos que el paciente puede presentar bajo peso al nacer, parto prematuro, aborto o mortinato. Esto dado a que las infecciones placentarias dificultan el paso de oxígeno y los nutrientes del feto. La barrera placentaria protege al feto de la infección al momento del paro, debido a ponerse en contacto la sangre de la madre, se puede dar una transmisión vertical. Y la malaria, que es congénita, cuando aparecen síntomas, esta se da entre el día 1 y el día 7 del nacimiento. Cuanto a las crisis paludismicas, estas son cíclicas y la fiebre se alterna en periodos afebriles de 48 horas y existe un periodo frío que dura aproximadamente de 15 a 60 minutos, caracterizado por temblores, escalofrío, que sigue luego el periodo febril, que este dura de 2 a 6 horas, y el periodo de lisis, que dura entre 2 y 4 horas y se acompaña de debilidad y somnolencia. En cuanto a los cambios placentarios asociados a la malaria placentaria, los eritrocitos infectados se acumulan en el espacio intervelloso, donde la densidad es mayor que la sangre periférica. Esta fase se encontramos que la placenta es trofozoito y esquizonte, que no se encuentran en ningún lugar del organismo en sangre periférica. En el espacio intervelloso se localizan grandes números de monocitos, dado que el parásito consume la hemoglobina de las hematíes que ha infectado, se libera en ese espacio el pigmento de la malaria por excelencia. El grupo de afectación placentaria se puede clasificar en los siguientes grupos. No infectada, que es cuando no existen parásitos ni hemazonia, aguda, que es cuando se observan parásitos pero no pigmento. Crónica, que esta es una fase activa, al igual que la aguda, pero en ella encontramos parásitos y pigmento. Y pasada, que en esta hay pigmentos pero no parásitos. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, este requiere de una buena historia clínica. Se debe realizar examen de sangre con microscopía de luz, pruebas de diagnóstico rápido, métodos de detección basado en PCR y finalmente el estudio histopatológico de la placenta. La historia clínica se va a basar en los antecedentes epidemiológicos y la sintomatología de la paciente, que por lo general tiende a ser inespecífica. La paciente puede presentar fiebre, sudoración, cefalea y malestar general. En las áreas transmisibles, los pacientes son generalmente asintomáticas y la microscopía de luz es el método que se utiliza para identificar el parásito en sangre periférica. Aunque, como ya mis compañeros han indicado, habrán casos en que la malaria gestacional esté sin parasitemia debido al secuestro placentario.
En las pruebas de diagnóstico rápido, estas detectan antígenos específicos del parásito, algunas detectan solamente una especie como el Plasmodium falciparum y otras detectan más de una especie. Estos métodos o este método tiene la ventaja de que esto es fácil de operar e interpretar y no requiere de ocupamiento especial y tiene una sensibilidad de aproximadamente el 95% para la detección de parásitos. El método de detección basado en PCR detecta el ADN del parásito y es altamente sensible y utilizado para detectar infecciones mixtas. A continuación les dejo con mi compañero Juan. Bueno, en cuanto a la quimiopraxis y prevención, tenemos el control de vectores, donde podemos usar una malla tratada con insecticidas, también insecticidas piretroides o repelente de insectos. Y la profilaxis con cloroquina e hidroxicloroquina, lo que nos va a hacer, lo que va a prevenir, que va a reducir la tasa de infección placentaria de 20 a 4% en mujeres asintomáticas infectadas en áreas sin resistencia a la cloroquina. Bueno, en cuanto al tratamiento de malaria en embarazadas, vamos a utilizar los antimaláricos más empleados, que son, comenzando por la cloroquina, que su mecanismo de acción interfiere con la detoxificación del parásito. Su acción es esquizonticida y la resistencia al parásito está relacionada a los cambios genéticos en sus transportadores, reduciendo la concentración de cloroquina en el sitio de acción. La presentación va a ser tabletas que contienen 100 miligramos o 150 miligramos de cloroquina base como fosfato o sulfato. En cuanto a la primaquina, esta es efectiva contra todas las formas intrahepáticas de todas las especies de parásitos. Esta nos produce la cura radical del Plasmodium vivax y del Plasmodium ovale, en combinación con otro antimalárico esquizonticida. Y esta tiene acción gametocida contra el Plasmodium falciparum, pero la sobredosis puede causar leucopenia o anemia hemolítica. La presentación de estas tabletas contienen 5,0 miligramos o 100,5 miligramos. En cuanto a la quinina, esta tiene acción esquizonticida y el mecanismo íntimo de acción no se conoce. Esta se presenta en tabletas de 300 miligramos y ampollas de 2 mililitros, con un total de 600 miligramos por ampolla. Esta no la debemos administrar en inyección intravenosa en bolo, porque puede haber riesgo de hipotensión severa. Esta la debemos dar en una infusión salina o de destroza a una tasa de que no exceda los 5 miligramos por kilogramo de peso corporal. La sobredosis de esto puede ocasionar sordera y ceguera, aunque el tratamiento de malaria falciparum complicada, estos efectos van a ser muy raros. En cuanto a la clindamicina, bueno, la vamos a tener en presentación de cápsulas de 75 miligramos, de 150 o de 300 miligramos de clindamicina y en ampollas de 150. Y por último, el artesunato, que este tiene también una acción esquizonticida contra todas las especies de Plasmodium y gametocida contra el falciparum. Esta se presenta en tabletas de 50 miligramos o 200 miligramos de artesunato y supositorios de 100 miligramos y de 400 miligramos. Bueno, esto ya lo dije, pasa. Bueno, en cuanto al manejo en Colombia, tenemos que en el primer trimestre vamos a utilizar un esquema de quinina en cápsulas de 300 miligramos cada 8 horas por 7 días y clindamicina 10 miligramos por kilogramo dosis cada 12 horas por 7 días. Ya en el segundo trimestre vamos a utilizar artemeter, tabletas de 20 miligramos más lumefactin 120 miligramos con una dosis de 6 dosis en total y una tableta cada 12 horas por 3 días. En cuanto al tratamiento de malaria gestacional por Plasmodium vivax, vamos a utilizar de medicamento la cloroquina
Y en el primer y el segundo día vamos a dar 4 tabletas y en tercer día 2 tabletas. Luego, semanal hasta el parto, vamos a dar 2 tabletas por semana. Ya en el tratamiento de malaria gestacional no complicada, causada por Plasmodium falciparum, en el primer trimestre vamos a tener 2 alternativas. La duración va a ser la misma, 7 días, y en la primera alternativa vamos a tener como medicamentos la quinina y la clindamicina. Las dosis van a ser 600 microgramos cada 8 horas, 2 tabletas cada 8 horas y 2 tabletas cada 12 horas. En la segunda alternativa es el artesunato más clindamicina. Y la dosis que vamos a dar son 200 miligramos por día y 600 miligramos cada 12 horas, o sea, en 2 cápsulas cada 12 horas. En el segundo y el tercer trimestre también vamos a tener 2 alternativas. La primera alternativa es artesunato más clindamicina, 200 miligramos por día y 600 miligramos cada 12 horas. La segunda alternativa va a ser quinina más clindamicina, 600 miligramos cada 8 horas y 600 miligramos cada 12 horas por 7 días, como ya lo había mencionado. Cuando el tratamiento de la malaria gestacional complicada o severa por el Plasmodium falciparum, vamos a utilizar de medicamentos como primera alternativa el artesunato. La primera dosis en la hora 0 va a ser 2,4 miligramos por kilogramo, ya sea intravenosa o intramuscular. En la segunda dosis va a ser igual, 2,4 miligramos, y en la tercera dosis también. La segunda alternativa es la quinina, que vamos a utilizar 20 miligramos por kilogramo en infusión vía intravenosa y luego en infusión completar 10 miligramos cada 8 horas hasta las 24 horas. Ya. Bueno, en los pacientes con manifestaciones clínicas, lo primero que vamos a hacer es solicitar la gota gruesa. La vamos a repetir cada 24 horas por 72 horas. Cuando ya la enfermedad está comprobada, vamos a hospitalizar a la paciente en la unidad de alto riesgo obstétrico y vamos primero a notificar y diligenciar la ficha epidemiológica. Seguido de esto, vamos a solicitar el hemograma más el recuento de plaquetas, también de creatinina, LDH y glicemia. Y iniciamos el tratamiento con cloroquina, las tabletas por 200 miligramos. La dosis total va a ser de 25 miligramos por kilogramo. El primer día vamos a dar 4 y el segundo y el tercero 3 tabletas cada día. Y en pacientes con malaria resistente a la cloroquina o malaria complicada, utilizamos quinina, ampollas de 2 mililitros por 600 miligramos, es decir, por dosis 30 miligramos por kilogramo día en 500 cc. Y destroza al 5% cada 8 horas, 7 días. Y asociado a la clindamicina, damos dosis de 600 miligramos intravenoso cada 6 horas por 7 días. Y la mefloquina, 12 miligramos por kilogramo día. Ya en las formas intrahepáticas, estas se administran después del parto. Sabemos que la primaquina es el medicamento de elección. Entonces vamos a utilizar 25 miligramos diarios por 14 días. Estas también se tratan las recaídas si se presenta en el embarazo por vivas y el oval. En cuanto a la profilaxis, vamos a tomar cloroquina, dosis de 500 miligramos semanal, y la hidroxicloroquina, la dosis va a ser de 400 miligramos por semana. También se puede utilizar melforquina, dosis de 200 miligramos por semana, y ya en la malaria severa, estas pacientes van a requerir de cuidado intensivo y un tratamiento parenteral según el protocolo. Recordemos que la malaria severa puede tener alteraciones del sistema nervioso central y intrahepático. Gracias.
Bueno, el seguimiento de la malaria en embarazadas. El episodio de malaria en embarazadas debe ser seguido con controles clínicos y parasitológicos por lo menos a los 3 y los 7 días post-tratamiento. Aquí debemos solicitar la gota gruesa en cada control prenatal y tenemos que tener en cuenta que la prevención de la anemia debe ser prioridad para todos los programas de control prenatal en áreas de mediano y alto riesgo de transmisión de malaria. Ya cuando no hay posibilidad de realizar control prenatal y la gota gruesa de rutina, se considera desde el primer episodio de Plasmodium vivax en el embarazo, uso un esquema profiláctico de cloroquina de 5 miligramos por kilogramo en una dosis semanal durante 12 semanas o hasta el fin del embarazo. Y ya al término del embarazo se debe realizar una gota gruesa de sangre extraída de la cara materna de la placenta. Y el recién nacido debe ser seguido con gotas gruesas semanales hasta los días 28. Bueno, aquí en cuanto a la prevención se consideran las siguientes medidas. Se recomiendan a las mujeres embarazadas el uso de mosquiteros tratados con insecticidas, como ya lo había dicho antes, desde el primer trimestre hasta el final del periodo puerperal. Y para madres que residen en zonas de transmisión estable se le debe prescribir el tratamiento preventivo intermitente, que comprende de 2 o 3 dosis completas del tratamiento curativo de un fármaco antimalárico eficaz. De preferencia, esto va a ser de dosis única y bajo supervisión. Esto se da a intervalos de 30 días durante el control prenatal. La primera dosis debe administrarse una vez que la madre ya empiece a percibir los movimientos fetales o estos sean detectados por el médico. Y se menciona que lo mínimo aceptable son 2 dosis. El régimen recomendado es sulfado de simaprimateramina, que las tabletas contienen 500 miligramos de sulfadoxina y 25 miligramos de primetamina. Y la madre gestante debe tomar 3 tabletas juntas como una dosis única, que posteriormente esta la va a repetir a los 30 días y finalmente a los 60 días después de la primera dosis. Y ya una medida ya más eficaz a futuro será la vacuna, que está actualmente en evaluación. Entonces, bueno, así finalizamos la presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Bien, suspendemos la grabación.